Hoy nos toca seguimos con el capítulo 12 de Romanos, ¿no? Termino con el capítulo 12. Estamos desde versículos ahora 14 al 21. Esta noche trataremos estos últimos versículos del capítulo 12. Perdón. Lo voy a leer, ¿no? Lo leamos juntos, los versículos 14 al 21, y dice así la palabra. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Okay, bien. Estos versículos, pues, ¿cómo se llama? Pablo ha venido hablando, como se acuerdan en versículos anteriores, del amor. Y habló del amor entre hermanos, entre cristianos. Aquí ahora sigue tocando el tema, o sigue hablando de cómo debemos comportarnos como hermanos o entre hermanos. Pero aquí Pablo ahora también da pautas, si bien sigue dando pautas para los cristianos, nos sigue dando pautas, también extiende el alcance de su enseñanza al trato con los que no son cristianos. Y así por ello, en el versículo 14 comienza diciendo, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Cuando Pablo exhorta, o más bien manda esto, notemos que son verbos imperativos, ¿no? Y esto que manda Pablo aquí no es cosa menor, porque los cristianos en ese momento eran rechazados por los judíos y perseguidos por los romanos. En un momento, sí, ciertamente, un momento con mayor intensidad que otros, pero no olvidemos que específicamente está hablando a creyentes en Roma, donde está al pie pues, del poder imperial, o sea, están cerquita de cuando algún emperador tenía ánimo de venganza o de perseguirlos. Este contexto persecutorio de que estoy hablando, ¿no? Que cuando digo que cuando me dicen que bendice al que me persiga y bendiga, no maldiga, pues que está hablando Pablo en un contexto persecutorio, se hace patente en otras epístolas. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 2:14, Primera de Tesalonicenses 2:14 dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de lo de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a su propio profeta, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Pedro habla en un sentido parecido, ¿no? Habla también, hace referencia a persecuciones, y hay muchos versículos así. Pedro en Primera de Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa fuera, una cosa extraña os acontecido. O sea, Pablo pues, no está dando una exhortación en un contexto tranquilo, ¿no? de los cristianos en un contexto de persecución. Ahora bien, si volviendo al análisis de este versículo 14, vemos que tiene dos partes, ¿no? En la primera parte exhorta a bendecir, y en la segunda parte enfatiza, para que no haya dudas, que bendecir es lo contrario, es lo opuesto a maldecir. O sea, quede claro que cuando yo digo bendecir a los que persiguen, estoy diciendo claramente, mira, no maldigan, ¿no? Ahora bien, humanamente, la reacción ante una persecución,
ante una insidia de un tercero, no es propiamente de simpatía que digamos. O sea, nadie normalmente, humanamente, cuando es agraviado por un tercero, perseguido de una manera o enfrentado por él, pues siente simpatía. En nuestro contexto actual, si lo queremos llevar a nuestro contexto, al menos aquí en Perú no hay persecución religiosa, pero nos podemos darnos cuenta que nos podemos sentir incómodos por la actitud y el comportamiento contra nosotros de un vecino, o de un compañero de trabajo, o por un familiar, y por qué no de un propio hermano en la fe. Nos podemos también sentir amenazados, y actualmente hay mucho de eso, por las consecuencias nefastas que sobre nosotros que consideramos puede traer el gobierno de turno. Y humanamente pensamos y opinamos sobre él, y no bendiciéndolo precisamente. Pero Pablo nos indica claramente que como cristianos debemos bendecir. Y notemos que no solo lo instruye, sino que él también lo practica. Esto lo vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 4:12, donde él le dice a los corintios: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Este es pues el entendimiento de este mandato: no reaccionar negativamente con quienes de algún modo nos hacen o pretenden hacer daño. Podemos estar en desacuerdo, trayendo el ejemplo anterior, con el comportamiento del gobierno, pero eso no justifica que actuemos maldiciendo al gobierno. Es claro que en la mente y la vida de Pablo están las palabras de Jesús, ¿no? Cuando él habla de estas cosas, cuando nos da estas instrucciones, es claramente, creo que es patente que Pablo está evocando lo que ha aprendido de Jesús. En Mateo 5, 43, 44, y también este mismo pasaje lo refiere, se está referido en Lucas 6, 27, 28, Jesús dijo: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En Lucas 6, 29, 30, Jesús enseñó: si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y el que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Ahora bien, ¿qué trató de enseñar aquí Cristo? Nos estaba enseñando Jesús que permanezcamos impasibles ante el abuso físico de terceros. ¿Está Jesús a favor de dejar que nos roben? Por supuesto que no. Jesús nos está dando aquí un mandato que debe ser entendido literalmente. Está haciendo entender con estos ejemplos la radicalidad del amor y la bondad cristiana. La reacción natural de cualquier persona ante una cachetada es de rabia, de deseo de vengarla, de hacer mal al que no la dio. Al decir ofrécela también la otra, es una manera de decirnos: Jesús, no hagas lo que tu naturaleza caída te indica, sino lo contrario, bendice al que te maldiga. En otras palabras, lo que está enseñando con esa frase Cristo es: debes quitar de tu corazón el rencor, la ira, la venganza. No se trata, pues, que debamos considerar como pecaminosa la defensa personal ante una agresión o el robo. Se trata que entendamos que como hijos de Dios debemos amar como Él nos amó. Y eso implica tener un corazón libre de todo aquello que no sea amor. Si actuamos de modo distinto, es decir, con rencor, maledicencia, etc., bien justifica las preguntas que hace Jesús luego. Y dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Esta frase la recoge Mateo
capítulo 5, versículos 36 al 47. Y la razón de fondo de que Jesús diga estas palabras o enseñarse eso, es lo que dice en Mateo 5:45, que por qué deben de comportarse así, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos y injustos. Ser hijo de Dios, por tanto, implica habernos reconciliado con Él, implica que su amor ha sido derramado en nuestros corazones, como dirá Pablo aquí mismo en Romanos capítulo 5, versículo 5, y por ello vivir en el amor es el único testimonio cierto de que somos sus hijos. Por eso que él dice que somos sus hijos, ha dicho antes que hemos actuado como tales, sino que se trata de que entendamos que somos hijos de Dios. Ahora bien, ciertamente Jesús se mantuvo impasible, podemos decir, ante los improperios, los golpes, los latigazos. No replicó, no reclamó y menos insultó o golpeó. De esto sabemos que había profetizado Isaías, ¿no? Cuando dijo: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió la boca. Dándonos así ejemplo de lo que enseñaba, cuando nos decía que seamos, pues, eh, que no actuemos, que no paguemos mal con bien, mal con mal. Pero este silencio de Jesús no ejemplarizaba, hay que tener en cuenta esto, la pasividad ante el abuso, sino el amor y la entrega por nosotros, por todos los hombres. Jesús sabía que no estaba allí en esta situación por Judas Iscariote y su ambición o por el Sanedrín y su maldad. Estaba allí porque libremente aceptó la voluntad del Padre de morir en nuestro lugar, demostrando así su amor infinito. Esta es la razón última de su actitud ante su pasión. Nos estaba ejemplarizando el bendecid y no maldigáis, también de paso, ¿no? No siempre debemos entender que esa actitud de Cristo, de silencio, de autocontrol, si bien ese ejemplo, como digo, de eso que enseñaba, de bendecir y no maldigáis, en este caso particular también tenía una razón mucho más profunda y era que él estaba ahí voluntariamente. Si él se hubiese querido escapar de eso, como él mismo le dijo a Poncio Pilato, si no mal recuerdo, pues vendrían millones de ángeles y me sacarían de esta situación. Bueno, en los versículos 15 y 16 de lo que estamos ahorita estudiando, continuando con el análisis, dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Aquí Pablo mezcla varias cosas, pero como dijimos antes, él está hablando ahorita no solo para los creyentes, sino también para los que no son, y cómo comportarnos con ellos. Y cuando dice gozados con los que se gozan y llorar con los que lloran, le está animando a que, en el caso de llorar con los que lloran, a tener misericordia, ¿no? Misericordia significa justamente hacernos, ¿no? Compartir el llanto, compartir, pasar por nuestro corazón la miseria del otro, su sufrimiento. Y esto aquí cuando nos anima a hacer así, Pablo, al igual que gozarnos con lo que se gozan, no se está limitando de que nos gocemos con lo bueno o los éxitos que tengan nuestros hermanos en la fe, o que lloremos y suframos con los padecimientos que sufran nuestros hermanos en la fe, sino con todos los hombres. Y este alcance que da esta instrucción, pues, mira, tiene que ver con lo que mismo dijo Jesús cuando habla que el Padre, Dios Padre, hace salir su sol sobre buenos y malos, ¿no? El, aquí, pues, no, obviamente debemos, no tienen absolutamente nada de malo, sino más bien debemos compartir las alegrías sanas, por supuesto, y los sufrimientos que padezcan todo ser humano. Y esto porque el motivo de fondo es: amarás a tu prójimo, y tu prójimo, como bien enseñó Cristo, son todos. Ahora bien,
Este versículo 14 que hemos visto antes, que hemos hablado de él, está muy vinculado al versículo que viene ahora, el 17, que dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Como vemos en este versículo, Pablo está pasando ahorita de lo que habló en el 14 de la actitud que debemos tener al comportamiento. Por ello enseña que no solo se trata de buscar tener un corazón limpio, ¿no? Sin rencor, sin ánimo de venganza, etcétera, sino que lo demostremos, no pagando mal a cambio de lo malo que nos hagan, sino es bien. Ahora bien, somos hijos de Dios, nos hemos reconciliado con Dios, pero sabemos que seguimos siendo pecadores. Y por tanto, este deseo, esta búsqueda de no pagar a nadie mal por mal, no va a ser sencilla. Tendremos muchas luchas en este sentido, y es porque nuestro corazoncito legalista nos va a decir, ¿dónde queda la justicia? Debe haber retribución. Y por supuesto queremos ser inquisidores, ¿no? Queremos ser nosotros los que hagamos justicia. Pero ante esto, Pablo dice en el verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aclarando que lo que dice fue revelado por Dios en Deuteronomio 32-35, que es donde se habla esto de que mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Lo que Pablo está enseñando aquí, en estos versículos, es que habrá retribución. Por supuesto que habrá retribución, pero no es el hombre quien tiene esa atribución, sino ¿quién? ¿Quién es el que ha sido designado por el Padre para dar retribución? Lo sabemos, es Cristo. Esto se revela en Hechos 17:31, donde dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. O sea, el que va a haber retribución, va a haber retribución. Pero esa atribución, esa responsabilidad y esa pues, la va a tener Cristo. No somos nosotros con que tenemos que retribuir a nadie. No somos nosotros los llamados a hacer justicia en el sentido bíblico, ¿no? Eh, por tanto, por esa razón es que Pablo dice, no vengáis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Ahora bien, cabe aclarar aquí que todas estas referencias bíblicas a la venganza divina, a la ira de Dios, el día de la ira y similares referencias bíblicas, son maneras humanas que usa el escritor sagrado que usando un lenguaje humano y de un modo que le entienda las personas en el contexto en que escribía, usa lo que se llama antropomorfismos, es decir, darle a Dios actitudes, comportamientos, sentimientos, emociones humanas que realmente no posee por ser un ser espiritual y perfecto. Así, al hablarse de la ira de Dios, de su venganza, podemos erróneamente entenderlo o conceptualizarlo como un ser no solo capaz de perder el dominio propio, sino que de hecho lo pierde totalmente muchas veces, que se descontrola a tal grado que puede infligir un daño no solo injusto, sino desproporcionado. Como digo, este entendimiento es erróneo. Al hablar de la ira y de la venganza divina, en realidad se está hablando de la justicia divina, que no comporta, que no tiene en absoluto esas pasiones humanas, sino que simplemente busca dar a cada uno según sus obras, sea en este mundo o en el otro. Y esto es así porque tiene la prerrogativa de decidir dónde y en qué momento dar esas retribuciones por ser Dios. Y además porque sabe Él, como ningún otro, lo que conviene. Cabe mencionar que normalmente Dios retardó esa retribución por amor y no
y no por dejadez. Pero eso ha comenzado a cambiar al revelarse en Hechos 17:30, donde se nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ay, pues, Dios ha sido paciente y enormemente paciente. Y en particular podemos decir que ha sido paciente con cada uno de nosotros, porque nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos. Esta actitud y este buscar actuar sin ánimo de venganza, pagando bien por mal, de bendecir en lugar de maldecir, tampoco es gratuito para nosotros. Este mandamiento implica sufrir, sin duda alguna, porque cuesta y cuesta mucho. Es decir, se constituye en prueba, y una prueba diaria. Por ello también la palabra nos enseña que esa exhortación o mandato de actuar de ese modo tiene también la finalidad de beneficiarnos. Pedro, en su primera carta, capítulo 3, versículo 3 al 9, dijo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según tu grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Bueno, esta palabrita inmarcesible siempre la escuchamos, pero no todos saben lo que significa. Es algo que no envejece, que no se arruga, es reservada en los tiempos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque precedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación, la santificación, está hablando aquí, de vuestras almas. O sea, aquí Pedro pues, está enseñando que vamos a ser afligidos por muchas pruebas, y que esta prueba tiene la función de purificación. El vivir por el amor, el vivir sin ánimo de venganza, comportándonos dando bien por mal, es una prueba, es porque es difícil, y es algo de cada día tenemos que luchar con eso. Pero recordemos que siendo prueba, pues nos purifica. Y si respondemos correctamente a la prueba, pues es una bendición para nosotros. Por tanto, la lógica manera de vivir de un cristiano, lo que he enseñado por Pablo, lo ejemplifica Pablo en el versículo 20. Y dice así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Esto yo creo que nos evoca la parábola del buen samaritano. ¿Quién actuó según esta doctrina del amor? ¿Quién vivió en el amor? Curiosamente, no son sus paisanos judíos, quienes deberían considerarlo como prójimos. Y para colmo, uno era sacerdote y el otro era levita, que se siguen de largo. Lo ven herido y se siguen de largo. Pero en cambio, lo atiende un enemigo suyo, un samaritano, que siente compasión, que es una forma del amor, y lo socorre. Esta frase, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, ha tenido varios entendimientos. Por ejemplo, la versión de la Biblia, la nueva versión internacional, traduce esta frase de la siguiente manera. Dice, actuando así, harás que se avergüence de su conducta. O sea, entiende que el sentido de la frase es que dando bien por mal, avergonzaremos a quienes actúan con maldad con nosotros. Pero algunos no están de acuerdo porque dice que ese entendimiento no es consistente con la exhortación de no pagar mal con mal, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo estoy actuando, amontonando
asca de fuego sobre su cabeza con la intención de avergonzar, pues no es que estoy haciéndole un bien, sino que más bien piensan que esta frase, ascua de fuego, se refiere a una práctica en Oriente, de esa época, de prestar carbón de una fogata propia para ayudar al vecino a comenzar la suya. Es un acto apreciado de amabilidad. Entonces, si nuestro vecino, lo que trata de decir, si nuestro vecino, eh, alguien es que es un enemigo, por una razón nos trata mal, nos tiene en cono, nos hace mal, y yo ayudo dándole, sin embargo, me pide carbón encendido porque no lo tiene o porque se le ha apagado, y yo le ayudo dándole fuego, simplemente estoy devolviendo bien por mal. Entonces, en este entendimiento, eh, esta frase, este, que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza, pues simplemente te está diciendo, si tú actúas así, le estás dando bien por mal. En conclusión, con el versículo 20, con el último que hemos leído, con el que cierra esta, esta enseñanza, ¿no? Este, 21, perdón, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Con este versículo final, el 21, Pablo está resumiendo la ética cristiana que enseñó Cristo y consistentemente la enseñanza apostólica, ¿no? Lo que los apóstoles enseñan es simplemente lo que Cristo enseñó o ejemplarizó con su vida, ¿no? O sea, todo este grupo de versículos del 14 al 20, lo que está, simplemente lo está resumiendo Pablo en el 21 diciendo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, ¿no? Esto ha sido, digamos, lo que ha tratado y lo que resume Pablo de enseñar en estos versículos, ¿no? Creo que más o menos hemos cubierto esta idea. Esperemos, hermanos, pues que siempre entendamos que toda esta enseñanza de que hemos visto en estos últimos versículos está hablando del amor como el modo de vida propia de un cristiano, ¿no? Recordemos que Cristo dijo, ¿no? Mirad, ¿no? Que cómo os améis, ¿no? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, que os amáis los unos con los otros. Y los unos con los otros, si bien se refería en este momento a los creyentes, pero también obviamente al hablar de amor al prójimo es hacia todos, ¿no? Esta es la gran ética cristiana, en la que tenemos que cada día esforzarnos y luchar para vivir simplemente porque Dios es amor y nosotros somos sus hijos ahora.